Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 13th chapter, the Lord's dancing at Rath Yatra, text number 185. Leyendo el Chaitanya Charitamrita, capítulo 13 del Madhya Lila, texto 185. Tatapi apanagane karite savadhana, Bhaye kichu roshabhasa kaile Bhagavan. Tatapi, still. Fijo. Apanegane, to personal associates. A los asociados personales. Karite, to do. Hacer. Savadhana, warning. Advertencia. Bahye, externally. Externamente. Kichu, some. Algunos. Rosa abhasa, apparent anger. Ira aparente. Kaila, showed. Demostrado. Bhagavan, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead. la suprema personalidad de Dios. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. However, just to warn His personal associates, Solo para advertir a sus asociados personales, the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, la suprema personalidad de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu, externally expressed feelings of anger. externamente demostró sentimientos de ira. Purport. When Maharaj Parikshit asked to see the Lord, Cuando Maharaj Parikshit... Maharaj Prataparudra, I'm sorry. Which text is? This is 13th chapter of Madhya Lila. Which text? 185. Ok. Entienden todos español. So. 185. 13, 185. So, you will read. Okay. Purport. Cuando Maharaj Prataparudra pidió una cita con el Señor, Sri Chaitanya Mahaprabhu se negó inmediatamente diciendo: Nishkinchanasya bhagavat bhajanon mukasya param jigamishor bhavasagarasya sandarshanam vishainam attayoshitam cha ha hanta vishabhakshanato pyasadhu. Esta es una cita del Chaitanya Chandravaya Nataka 823. La palabra Niskinchanasya se refiere a la persona que ha puesto fin a sus actividades materiales. Esa persona puede comenzar a realizar sus actividades conscientes de Krishna para atravesar el océano de la nesciencia. Para esa persona es muy peligroso establecer relaciones íntimas con gente mundana o relacionarse íntimamente con mujeres. Esta formalidad deben seguirla todos aquellos que sean serios en ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Para enseñar estos principios a sus devotos personales, Sri Chaitanya Mahaprabhu expresó enfado externamente cuando el rey le tocó. El Señor estaba muy satisfecho con el humilde comportamiento del rey, de modo que intencionalmente permitió al rey que le tocase, aunque externamente, para prevenir a sus devotos personales, expresó ira. Tatapi apanagane karite savadhana, bhaye kichu roshabhasa kaila Bhagavan. However, just to warn His personal associates, the Supreme Personality Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, externally expressed feelings of anger. Sin embargo, y para advertir a sus devotos personales, la suprema personalidad de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu, expresó externamente sentimientos de enfado. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Mayam Dadati Swapadantikam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripadam aham vande Sri Guru Dinatharanam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram
vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. So last night we heard from Agnidev Prabhu how Lord Chaitanya was dancing during the Rath Yatra. La noche anterior oímos cómo el señor Chaitanya estaba danzando en el Ratha Yatra de labios de Agnidev Prabhu. And he was not just dancing, but he was dancing in ecstasy of pure love of Krishna. Y él no solamente estaba bailando, sino estaba bailando en éxtasis con amor puro por Krishna. And he was so much in ecstasy that he expanded himself into 7 forms, and he was dancing in all the 7 kirtan groups simultaneously. Y él estaba tan en éxtasis que él se expandió en 7 formas diferentes en los 7 grupos y estaba bailando en éxtasis simultáneamente. Now, King Prataparudra, he could see this, Y Prataparudra Maharaj pudo ver esto, but most of the people could not see. pero la mayoría de gente no pudo ver. And as Prabhu explained, it's because King Prataparudra was in the right mood, he was in the right consciousness. Y como Prabhu explicaba, era porque Prataparudra Maharaj tenía la conciencia apropiada. Because if we want to see the Lord's pastime, Porque si queremos ver los pasatiempos del Señor, we have to have the right attitude. tenemos que tener la actitud apropiada. And what is that right attitude? ¿Y cuál es esa actitud apropiada? That's an attitude of humility and of service. Y esa es una actitud de humildad y servicio. Just like when King Prataparudra, before the Rath actually started, he was sweeping the street in front of the cart. Así como Maharaj Prataparudra antes de Ratha Yatra estaba barriendo la calle enfrente de la carroza. And then Mahaprabhu saw that and he was very much attracted by his humility. Y Mahaprabhu vio esto y él se sintió muy atraído por su humildad. Because for the king to pick up a broom is quite unusual. Porque para un rey, coger una escoba es algo muy inusual. It's quite against the mood and the lifestyle of a king. Sí. Esto va en contra del humor y el estilo de vida de un rey. But till this day, it's a requirement. If the king doesn't come and sweep the road, then Rath won't start because it's a regulative principle. It has to happen. Sí, pero hasta hoy en día esto se ha vuelto una tradición de que si el rey no viene y barre la calle, el Ratha Yatra no va a comenzar. So, for a very opulent person, the king is the most opulent person. Así que para una persona opulenta como el rey, que es la persona más opulenta, To take the position of a sweeper in the street is quite contrary to his normal mood. sí, tomar la posición de un barrendero en la calle es una posición muy contraria a su verdadero humor. But he's demonstrating what is the proper mood of a devotee. That is to take the humble role and to sweep the street for the Rath Yatra, for the pleasure of the Lord. Pero él está demostrando cuál es el humor apropiado para un devoto, ¿no? Y él está tomando una escoba y barriendo la calle para el placer del Señor. One time we had a yatra and Krishna Chandra Prabhu, who is a big industrialist, he was taking part in peeling potatoes. En una ocasión tuvimos un yatra y Krishna Chandra Prabhu, quien es un gran empresario, él participó ayudando a pelar papas. And he was looking at the potato peeler and he was saying, "This is funny. This is the first time in my life I'm holding one of these." Y mientras él hacía esto, él miraba el pelador de papas y él decía, es divertido esto porque es gracioso esto porque es la primera vez que yo hago esto en mi vida. But which shows that in bhakti, in devotional service, we can take any position for Krishna's pleasure. Pero esto demuestra que en Bhakti, en el servicio devocional, uno puede tomar cualquier posición para el placer de Krishna. So Sri Chaitanya Mahaprabhu was attracted by Prataparudra Maharaj's devotion, his humility. Así que Sri Chaitanya Mahaprabhu se sintió atraído por la devoción y la humildad de Maharaj Prataparudra. And even though externally he refused to meet him, in his mind he already decided, yes, I will meet him when the right occasion arises. Así que aunque externamente él lo había rechazado, internamente él estaba pensando cómo se iba a encontrar a reunir con él. So in today's verse,
Chaitanya Mahaprabhu was dancing in ecstasy. He was so much in ecstasy, he fell unconscious, and no one was there to catch him. So as he was about to fall on the floor, King Prataparudra caught him. Así que en el verso de hoy, Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó, estaba bailando en éxtasis y se desmayó. Pero Maharaj Prataparudra pudo agarrarlo antes de que él cayera al suelo. And what did Lord Chaitanya say? How terrible! This is awful! I've been touched by materialists. ¿Y cuál fue la respuesta de Chaitanya Mahaprabhu? ¡Wow! Esto es terrible, he sido tocado por un materialista. Well, why is he doing that? ¿Pero por qué él hace esto? He already decided he's going to meet him. Él ya había decidido que se iba a encontrar con Maharaj He's doing Prataparudra. this to teach all the devotees that we should not be casual. We should not be, how you say? Esto es para What's the enseñarnos right nosotros word? que no debemos ser Too liberal. casuales. We should not be indiscriminate Ah, in our dealings. sí, para demostrar que no debemos ser muy liberales o no tener un buen sentido de discriminación en nuestros tratos con otros. Especially for a renunciate to be in the intimate association with wealthy people, with people of power, with people who have a lot of opulence and sense enjoyment is not acceptable. Y especialmente para alguien que está en la orden de renuncia, tener una relación con personas que tienen acceso a una gran gratificación de los sentidos y opulencia material, esto no es algo aceptable. That's why when it was proposed to him initially to meet the king, his response was this verse, Nishkinchanasya Bhagavad Bhajanon Mukhasya, that a Nishkinchana, a person who is done with material activities, should not seek out persons who are absorbed in material activities. Y es por eso que cuando se le preguntó por primera vez acerca de encontrarse con Maharaj Prataparudra, su respuesta fue el verso que se mencionó en el significado, Niskinchanasya, ¿no? Bhagavad Bhajanon Mukhasya, que dice que aquella persona que ha abandonado el disfrute de los sentidos no puede relacionarse con personas materialistas. There's another verse that says, Shruti Smriti Puranadri Pancharatrika Vidimvina Aikantike Harar Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. That if we perform devotional service but we're not following the injunctions of the Shruti, the Smriti, and the Puranas, what happens? It just creates a disturbance in society. Y hay otro verso que menciona que si uno ejecuta servicio opcional sin tener en cuenta los mandamientos que se mencionan en el Shruti, en el Smriti, en los Puranas y en el Pancharatra, lo único que vamos a lograr obtener es una perturbación. Now, Srila Rupa Goswami taught us that Niyamagraha and Niyama Agraha, that both pedantically following rules or just rejecting rules, both are not appropriate, both are not proper. Y Srila Rupa Goswami nos ha enseñado que Niyama Agraha, que seguir reglas y regulaciones por seguirlas o rechazarlas, no es algo apropiado. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead. He can do as he pleases, but he chooses to, because he's taken the role of a devotee, so he's teaching by his own example. Así que Chaitanya Mahaprabhu, él es la suprema personalidad de Dios y él es libre de hacer lo que quiera, pero él ha tomado el rol de un devoto y él está enseñando con su propio ejemplo. And later on he will meet the king. He will accept him, and when he's in the garden and he is resting in ecstasy, and Prataparudra comes in the dress of a devotee and he massages his lotus feet and he chants the Gopi Gita. Y posteriormente, mientras Chaitanya Mahaprabhu está en un jardín en éxtasis, Maharaj Prataparudra viene a recitar el Gopi Gita, ¿ya? y masajeó sus pies. So then Chaitanya Mahaprabhu, he says, Buridajana, Buridajana, and he embraces him. Y Chaitanya Mahaprabhu mencionó esta palabra y lo abrazó. Tavakatamritam tapta jivanam kavipiriditam kalmas sapanam Shravanamangalam srimadatatam bhuvi grinantiye bhuridajana. I'm always thinking of Bhakti Charumaraj when I hear this verse, because he was doing very nice recitation of Gopi Gita. Siempre pienso cada vez que recito este verso en Bhakti Charu Maharaj, porque él siempre hacía una recitación muy bella del Gopi Gita. So, we have to understand how the external behavior and the internal mood
they may sometimes seem contradictory, but actually they're not. Así que podemos ver aquí cómo a veces el comportamiento externo y el humor interno pueden ser contrarios, pero en realidad no es así. For that, it's important that we understand tattva. Without understanding tattva, we cannot actually enter into rasa because it doesn't work. Por eso es muy importante que entendamos tatua. Sin entender tatua no podemos entender rasa, no funcionará. Like in certain places, if you go up to somebody and you hit them on the back, like in Punjab, you know, it's considered, yeah, you know, you're good friends. You just hit the person on the back. Así como si ustedes van, por ejemplo, a Punjab y golpean a alguien en la espalda, es como un gesto amistoso. Punjabis are pretty solid, pretty strong people. Los Punjabis son personas muy fuertes. But if you go up to a person from Asian culture and you want to do a fist bump, they think like, oh, you want to hit me? Or sometimes they put their hand underneath. They think you want to give them something. Doesn't work. Pero si ustedes a veces van a encontrarse a chocar el puño con una persona de un background asiático, ¿no? Ellos van a pensar que tú los vas a golpear o van a poner la mano así pensando que tú les vas a dar algo. I was giving a talk in Reykjavik, Iceland, in the Indian Embassy. Yo estaba dando una charla en Reykjavik, en Islandia, en la embajada hindú. And after the talk, one Icelandic lady, not an Indian lady, an old hippie, she ran up to me and she wanted to give me a bear hug, you know, like just jump on me. Y después de la charla, una mujer de Islandia, era como una hippie ya adulta, quería darme un abrazo de oso. And I applied the most powerful martial arts move that you can actually do. Y yo apliqué el movimiento de arte marcial más apropiado que podría hacer. Not most appropriate, but most powerful. Más poderoso. You know what that one is? ¿Saben cuál es ese? You want to learn it? ¿Quieren You aprenderlo? learn a lot of things in Bhagavatam, in class. Uno puede aprender muchas Okay. cosas en clase de You go Bhagavad. like this. Tienen que hacer así. This is the most powerful martial arts move. Ese es el movimiento marcial más poderoso que pueden hacer. And she went, Y ella hizo así. and then she screamed out, "No rules!" And she ran out and she disappeared. Y luego gritó, ¡no reglas! Y luego desapareció. One time, a female reporter, after class of my spiritual master, she also wanted to hug him, and he did the same thing. So I learned that martial arts move from my guru. Así que en una ocasión mi maestro espiritual estaba siendo entrevistado por una reportera y ella también quería abrazarlo, pero él hizo este gesto y allí aprendí ese poderoso movimiento de artes marciales de él directamente. And the lady said, "You've changed my life." Y la mujer dijo, tú cambiaste mi vida. And his response was, "You almost changed my life." Y su respuesta fue, tú casi cambias mi vida. So we have to be aware of our culture, of our tradition. Así que tenemos que ser conscientes de nuestra cultura y nuestra tradición. Otherwise, if we don't understand the tattva, then the rasa will just be conflicting. It will be rasa basa. It will be conflicting humors. And Chaitanya Mahaprabhu did not appreciate that. De otra manera, si no entendemos tatua, nuestro entendimiento del rasa va a ser conflictivo y vamos a tener solamente rasa basa y Chaitanya Mahaprabhu no apreciaba esto. That's why he had Swarup Damodar, who would examine all the poetry, all the songs, all the dramas, whatever people wanted to bring to him. Swarup Damodar had to first check it before he would actually come to the Lord. Por eso él tenía encargado a Swarup Damodar de que revisara toda la poesía que le traían a Chaitanya Mahaprabhu, las obras de teatro, ¿no? para estar libre de este rasa basa. There was one poet who came and he wanted Chaitanya Mahaprabhu to hear his poetry. Había un poeta que quería que Mahaprabhu oyera su poesía. And all the devotees were very enthusiastic. Yeah, this is nice, this is great, this sounds wonderful. We have to tell this to Chaitanya Mahaprabhu. Y todos los devotos estaban muy entusiastas de que esto es maravilloso, tenemos que decirle a Chaitanya Mahaprabhu que escuche esto. But they knew Mahaprabhu is very strict and he's made this rule. So he first told it to Swarup Damodar. Pero ellos sabían que Mahaprabhu era muy estricto,
Así que él había establecido esta regla, así que se lo dieron primero a Swarup Damodar. Basically, the gist of his poetry was that Lord Chaitanya is the soul in the body of Jagannath. Y básicamente su idea era que Chaitanya Mahaprabhu es el alma que está en el cuerpo de Jagannath. And everybody thought, wow, this is amazing. This is fantastic. Y todo el mundo pensó, esto es increíble, es fantástico. And Swarup Damodar said, this is a great blunder. This is very offensive. Y Swarup Damodar dijo, esto es simplemente una gran ofensa. Because you describe Lord Jagannath as dead matter and Lord Chaitanya as the soul in that dead matter. And that's completely against the Siddhanta of Krishna consciousness. Porque él describía el cuerpo de Jagannath como materia muerta y a Chaitanya Mahaprabhu como el alma de ese cuerpo, y esto es completamente, va en contra del Siddhanta de conciencia de Krishna. But because of the association of the devotees, the poet, he actually accepted the chastisement and he took the humble role and he reformed himself. Pero por la asociación de los devotos, el poeta aceptó el castigo y se reformó a sí mismo. So tomorrow we have Rath Yatra celebration here. Así que mañana tendremos la celebración de Ratha Yatra. And if you want to enter into the mood of the Rath Yatra, into the mood of Lord Chaitanya, Si ustedes quieren entrar en el humor de Ratha Yatra y en el humor de Chaitanya Mahaprabhu, and it's important that we follow the example that we have here in Chaitanya Charitamrita. y es importante que sigamos el ejemplo que tenemos aquí en Chaitanya Charitamrita. Lord Chaitanya was attracted by the humility of King Prataparudra, El señor Chaitanya se sintió atraído por la humildad de Maharaj Prataparudra, and that's why he gave him audience. y es por eso que él le dio audiencia. So in a similar way, if we want to have the audience of the Lord, we have to manifest that mood of humility, which expresses itself through active devotional service. Y si realmente queremos tener este humor de esta humildad, es que tiene que ser expresada a través del servicio devocional, And not in a mood of separatism, not in a mood of argumentation and debate, but in a mood of humility. en vez de estar en el humor de separatismo o debate, sino en el humor de humildad. Like Lord Chaitanya Mahaprabhu granted King Prataparudra this darshan of him dancing in 7 kirtan groups simultaneously because he saw that the king had the right mood, the right attitude. Así como Chaitanya Mahaprabhu le otorgó la visión a Maharaj Prataparudra para que viera esta visión de Chaitanya Mahaprabhu bailando en 7 grupos diferentes porque tenía el humor apropiado. We hear of Tapan Mishra, who was an educated, a learned Brahmin, but he didn't know the goal of life, nor the means how to attain it. Hemos oído acerca de Tapana Mishra, quien era un brahmana muy erudito, pero no conocía el propósito de la vida. Now you may question, how is this possible? How can you be educated and a Brahmin and not know the goal of life or the way how to attain it? Y ustedes pueden preguntarse cómo es posible ser una persona educada o un brahmana, ser erudito, pero al mismo tiempo no conocer cuál es el propósito de la vida ni cómo obtenerlo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his commentary on that section, he says that because Tapan Mishra, he was chanting his mantra and worshipping his deity, his Thakur, privately, just for himself. But he was not engaging in Sankirtan. He was not engaging in expanding the glories of the holy name. Y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, en su comentario de esta sección, explica que debido a que Tapana Mishra estaba adorando a su deidad y cantando su mantra en privado y no se estaba ocupando en Sankirtan, ese era el motivo. And that's why he could not know the goal of life or the means how to attain it. Y es por eso que él no podía saber cuál era la meta de la vida, ni tampoco saber cuáles eran los medios para obtenerlo. Now Chaitanya Mahaprabhu is in so much ecstasy in the mood of service and separation. Y Chaitanya Mahaprabhu está en tanto éxtasis en el humor de servicio en separación, So much so that Lord Jagannath, Jai, Shishi, Vijay Gauranga, Nityananda Ram, Ki Jai. So much in ecstasy that Lord Jagannath wants to see his dancing. So he stops the cart. He doesn't move. He's so stunned watching Lord Chaitanya's dancing. y el señor Chaitanya estaba tanto en éxtasis que el señor Jagannath detuvo la carroza solo para ver su baile. But then there's a problem Pero había un problema, because the carts don't move. porque los carros no se movían. Nothing moves. Nada se movía. And
you have seen in Rath Yatra sometimes the police comes and says, yeah, you guys got to move, you know, like you can't stay here. Ustedes There's traffic. han visto en Rath Yatra que a veces los policías vienen a apurar a los devotos de que ustedes no se pueden quedar ahí quietos, tienen que seguir porque hay tráfico. And no matter what they tried to do, they brought the wrestlers, they brought the elephants, not 1 inch. The carts would not move. Y a pesar de que ellos trajeron a los luchadores, trajeron elefantes, no se movió ni una pulgada el carro. Because Lord Jagannath was just mesmerized by the dancing of Lord Chaitanya and his associates. Porque el señor Jagannath estaba perplejo al ver el baile del señor Chaitanya y sus asociados. Till Lord Chaitanya went to the back of the cart and with his own head he started pushing the cart. And then slowly. And he said, give the ropes to the devotees. And Mahaprabhu was pushing from the back and the devotees were pulling. And then Lord Jagannath agreed to move. Hasta que el señor Chaitanya fue hasta la parte de atrás de los carros y suavemente con su cabeza él empujó el carro. Él dijo, denle las cuerdas a los devotos. Y así él empujaba con su cabeza y los devotos jalaban la carroza y entonces empezó a mover el carro. One time, I was in Jagannath Puri, twice actually for Rath Yatra. One time, everything got so late that because there's so many delays, that the day was over, the sun was setting, and they were just not even halfway on Grand Road. So Lord Jagannath just rested there for the day, in the middle of the road, on the cart. Así que en una ocasión, yo estuve en Jagannath Puri en 2 ocasiones para Rath Yatra, y en una ocasión habían tantos retrasos que prácticamente ya se iba a poner el sol, y el señor Jagannath iba como a mitad de camino, tanto así que ese día el señor Jagannath tuvo que descansar allí en ese lugar. So you have to understand, Jagannath Puri, Rath Yatra, there's millions of people. It's like full, packed out. Así que tienen que entender, Jagannath Puri en el Rath Yatra son millones de personas, es completamente lleno. But in the evening, everybody went home. Pero en la noche todo They el mundo come se fue from a casa, outside, from different villages and towns. porque ellos eran de diferentes aldeas que están alrededor o pueblos. And there were so many kirtan groups, there was so much activity during the Rath Yatra. Y habían muchos grupos de kirtan y muchas actividades durante el Rath The Yatra. next day, El siguiente día it was like an ISKCON Rath Yatra. era como un Rath Yatra de ISKCON. There was just the kirtan group of the ISKCON devotees and a few other people, and we went to Gundicha. Así que al otro día solamente estaban los devotos de ISKCON y estábamos nosotros. Y al otro día fuimos a Gundicha. Yeah, Gundicha. The same day. El mismo día ellos fueron a Gundicha. Yeah. So, when we have the right mood, the right attitude, then the Lord will give us darshan. Así que cuando tenemos el humor apropiado, la actitud apropiada, el Señor nos va a dar su darshan. Another time, I brought a big bag of books to distribute. En otra ocasión, yo me llevé una bolsa muy grande de And you have libros to para know, distribuir. Rath Yatra in Puri is in the hottest time of the year. Y tienen que saber que el Rath Yatra en Jagannath Puri es en la época más caliente del año. And before the Rath Yatra started, I was trying to distribute books. Y antes de que empezara el Rath Yatra, yo estaba intentando distribuir libros. But it was hot, it was humid, there was a lot of people, and they really didn't seem to be paying any attention to what I was trying to do. Pero era caliente, era húmedo, You know había that mucha situation gente when people y kind of parecía que realmente a ellos no les ignore you. importaba lo que yo estaba diciendo. And I started looking at them and I was thinking, what am I trying to do? They're all devotees of Krishna. Why am I trying to distribute books to them? You know, like it's like selling ice cubes to Eskimos. Sí, y yo me puse a pensar, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿No? Yo estoy intentando distribuir libros a ellos, pero ellos ya son devotos de Krishna. Es como intentar vender cubos de hielo a alguien que ya tiene que And vender my cubos mind de was hielo. saying, you know, like, for what? Esquimales. A los esquimales. Eskimos. Why? For what? Why are you trying to do this? It's like, what are you trying to prove? Así que, ¿por qué tú querrías hacer algo así? ¿Qué intentas probar? But then I was looking around at the crowd. Pero yo estaba mirando a todo el tumulto. And I saw some people were smoking, some people were drinking, some were eating all kinds of things. And I was like, these people are, you know, there's room for improvement. Let's put it that way. Así que yo empecé a ver, ¿no? Y unos están fumando, otros están bebiendo, otros están leyendo cualquier tipo de cosas. Así que yo dije, bueno, en realidad hay como oportunidad para mejorar. And all of a sudden, Y de repente,
there was like the sky opened up, and it was so much rain. It felt like you're in a car wash, you know, Y de repente total washout. se abrieron las nubes en el cielo y cayó una lluvia torrencial que te sentías como si estuvieras en un lavado automático de carros. And the whole place got washed out. Everything got totally flooded. Y todo el lugar se inundó. And then the clouds went away, the sun came out, and it was really fresh and cool. And I just distributed the whole bag of books right before the Rath Yatra started. No, y luego de eso la lluvia se acabó, luego volvió a salir el sol, pero todo era el clima estaba muy fresco y pude distribuir todos los libros. Like yesterday, I arrived at the airport, and Durmata Prabhu, he didn't have, you know, he was in flight mode, so he couldn't take my call. And I was there, and I'm like, where's my driver? And, you know, that situation, when you travel all day, and then, ¿qué pasó? Así como ayer, yo llegué al aeropuerto y Durmata Prabhu tenía su celular en modo avión, así que no podía recibir mi llamada. Y yo estaba pensando, ¿no? Había estado viajando todo el día y estaba pensando, ¿dónde está mi conductor? But then one person, he shared Wi-Fi with me, and then I went outside, and then some person said, who are you? What are you doing? And he came and I distributed 2 books to that driver who was curious, like, who are you and what's going on? So what turned out to be initially the usual Hare Krishna welcome ended up being something inspiring. Así que alguien compartió Wi-Fi conmigo, yo pude salir, había unas personas curiosas de quién eres tú, qué es lo que tú haces, y allí yo pude distribuir 2 libros, ¿no? Y no fue como la recepción Hare Krishna tradicional. So if we want to enter into the mood of Rath Yatra, we should do so in the spirit of King Prataparudra, which is a spirit of humility and service. Así que si ustedes quieren entrar al Rath Yatra, tienen que hacerlo en el humor de Maharaj Prataparudra, que es un humor sumamente humilde. And also Y de servicio. to follow the culture, the tradition. Y tenemos que seguir la cultura, la tradición. Then Krishna will be pleased. Entonces Krishna se sentirá complacido. When Krishna is pleased, then he becomes attracted. Then he manifests himself. He reveals himself to the devotee. Y cuando Krishna se complace, él se siente atraído a ello y se revela a sí mismo a su devoto. So this mood of service in separation is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que este humor de servicio en separación es el humor de Chaitanya Mahaprabhu. And that's the mood of Rath Yatra, Y ese es el humor de Rath Yatra, of the gopis who were very much in a mood of separation and of anxiety of losing Krishna. Este es el humor de las gopis que están sintiendo gran separación de Krishna. And what did they do when they were in separation? ¿Y qué hacían ellas cuando estaban en separación de Krishna? Did they argue with each other and start debating and fighting and disagree with each other? ¿Qué hacían entre ellas? ¿Discutían entre ellos y simplemente peleaban? Because they were ¿Estaban en desacuerdo? because they were so upset that Krishna had left? ¿Porque estaban tan enojadas que Krishna se había ido? No. No. They were in great mood of unity, remembering Krishna and recalling his pastimes and engaging in Sankirtan. Ellos están en un humor donde están completamente unidos, recordando a Krishna y estaban ocupados en Sankirtan. And that mood was so attractive Y ese humor era tan atractivo that Krishna again appeared, que Krishna de nuevo apareció. because he's captivated by the mood of love in cooperation. Porque él se siente cautivado por el humor de cooperación. So yes, there's room for diversity. There is 7 groups, there is unlimited devotees. Así que claro, hay como espacio para la diversidad, habían 7 grupos e ilimitados devotos, But there is also unity pero también hay unidad and harmony. y armonía. And that means that our mood is how to create an offering that's pleasing to Krishna. Y eso quiere decir que nuestro humor debe ser cómo crear una ofrenda que sea placentera, agradable para Krishna. Bhaktivinoda Thakur in the Namhata, he writes that there's the marketplace of the holy name, and there's all different types of position, and he took the position of the sweeper in the marketplace. Srila Bhaktivinoda Thakur en Namahata, él escribe que hay muchas posiciones en el movimiento en el mercado del Santo Nombre,
y que dentro de todas esas posiciones él toma la posición del barrendero. Srila Prabhupada said, I didn't go to the West. The Bhagavatam went to the West. I was just carrying the cases. I was just the one who was bringing the Bhagavatam to the West. Srila Prabhupada dijo, yo no fui el que vine al occidente, sino que en realidad fue el Bhagavatam quien vino y el Bhagavatam me llevó consigo porque yo era quien estaba llevando, estaba Because cargando. Prabhupada wanted to make Krishna famous, he made Prabhupada famous. Y porque Prabhupada quería hacer a Krishna famoso, Krishna hizo a Prabhupada famoso. We hear that in the early days, for recreation, Prabhupada would take 2 buses to go to the Library of Congress to see his 3-volume Bhagavatam set that was there in the library, and he would check how many people had taken it out, how many people had read it. Y podemos ver cómo en los primeros días del movimiento, Srila Prabhupada por recreación tomaba 2 autobuses para ir a la librería del Congreso, donde estaban sus 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam, y él allí podía ver cuántas personas habían chequeado estos libros. And he would place books on consignment in different bookstores. Y él situaba diferentes libros en consignación en diferentes librerías. And one lady, she asked him, "Are you from India?" Y una muchacha le preguntó, ¿tú eres de India? And he said, "Yes." Dijo, sí. She said, "I love Indian food." Yo amo la comida de India, dijo ella. Prabhupada asked, "What do you like?" ¿Qué te gusta? Dijo She Prabhupada. said, "Samosa." Las samosas, me dijo. The next time he came, every 2 weeks he would restock the books. Y después de eso, Srila Prabhupada venía cada 2 semanas a volver a colocar más libros. And no, he was doing that anyway, but the next time he came, he brought samosas for that lady. Pero para la siguiente ocasión, él trajo samosas para esa señora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella era su sankirtaniera. She was his Sankirtan devotee. She was selling his books. ¿Por qué? Porque ella estaba distribuyendo sus libros. So we're all on the same team. There is only one team here. There's not my guru and my project and which side of the river were you born and which school did you go to. Así que solo hay un equipo. Solamente estamos en un equipo. No es que estoy en el equipo de mi guru o el de otro guru. And once that mood of one team, one mission, one goal is created, then Krishna does the magic. He empowers everybody to do wonderful service. Y una vez ese humor de un equipo, una meta, Krishna empodera. Could you repeat this? The last part because I forgot. Then Krishna manifests himself. Entonces Krishna se manifiesta a sí mismo. And he empowers the devotees to do things that are beyond their normal capacity. Y él empodera entonces a los devotos para que hagan cosas que van más allá de su capacidad. Like King Parataparudra, he's a king. He's not allowed to be a sannyasi. He's not. But Lord Chaitanya, because he appreciated his mood of service and cooperation, he empowered him to have the highest level of realization. Así como Maharaj Prataparudra, él era un rey, a él no se le permitía que estuviera en contacto con un sannyasi, pero because he had the right attitude, debido a que tenía la actitud apropiada, mood of humility and service and cooperation, sí, el humor de cooperación y humildad y servicio. So he gave him all the highest realizations. Él le dio a él todas las realizaciones más elevadas. Any comments or reflections? ¿Algunos comentarios o reflexiones? He has one. Yes, Mara. It's just a reflection. Please. That just like we were speaking about Prataparudra and how Lord Chaitanya was appreciating his humility, the same with Raghunath Das Goswami. When Raghunath Das was, Lord Chaitanya said, "What happened to the festival?" O tal vez usted al final lo puede decir en español. Entonces cuando, let me just do the whole thing now. And so Lord Chaitanya said to Swarup Damodar, "What happened to the festival that Raghunath was doing a festival?" And he said, "Oh, he doesn't want to accept money from materialists. His uncle and his father are materialistic people. Even though they're devotees, they're materialistic." And Lord Chaitanya appreciated that. Estaba diciendo que Raghunath Das Goswami
cuando en el principio, cuando fue con Chaitanya Mahaprabhu, él recibía dinero y hacía un gran festival y después paró. Y después Chaitanya Mahaprabhu dijo, ¿qué pasó con el festival de Raghunath? Y Swarup Damodar dijo que no, es que él ya se cansó de recibir dinero de personas materialistas, tíos que eran devotos, pero que son hombres de dinero. Entonces él mostró que Chaitanya Mahaprabhu estaba muy contento con ese sentimiento igual, como el dinero de Prabhu está diciendo que están tan contentos con Bhakta Prabhu. ¿Puedo agregar algo también? Raghunath Das, should I say it in English or Spanish? Spanish, everybody understands. But- I understand, yeah. Raghunath Das Goswami venía de una familia muy opulenta, muy rica. Y cuando él se fue, se escapó de casa y se unió a la organización Chaitanya. Su padre mandó sirvientes, cocineros, dinero. Entonces él invitaba a Chaitanya Mahaprabhu a grandes fiestas de prasad a los devotos, todos los días. Y cuando paró de hacerlo, Chaitanya Mahaprabhu preguntó y dio la razón que está en la hora renunciante, no está bien que acepte, ¿no?, ayuda de sus padres económicamente, ¿no? Y entonces preguntó Chaitanya Mahaprabhu, ¿cómo se está manteniendo? Está yendo a la puerta del templo de Jagannath y pide limosna de presada a los porteros, y los porteros le dan presada, y así él sobrevive, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, eso está mucho mejor. Y después de un tiempo, Chaitanya Mahaprabhu volvió a preguntar, ¿cómo se está manteniendo Raghunath Das? Ya no acepta la limosna a la puerta del templo, entonces, ¿cómo vive? ¿Cómo come? Él recoge el arroz que está podrido del pote de basura, está negro, lo lava, lo lija en una piedra y corazoncito, de un montón sale un puñito así pequeño, de blanquito, y eso es lo que come. Chaitanya Mahaprabhu fue a visitarlo y justo él tenía el puñito de arroz lijado en la piedra, y cuando ve Chaitanya Mahaprabhu lo escondió tras de su espalda. Y Chaitanya Mahaprabhu, tienes un banquete y no me estás invitando. A ver, ¿qué tienes ahí? No, este no es digno de usted, este pesado. Y agarró un puño de su mano y se lo comió Chaitanya Mahaprabhu. Este es el néctar más grande que he probado. Haribo, Jai. Thank you. Thank you. Decía que ni siquiera las vacas o las cuerdas comían. Era tan podrido. And Chaitanya Mahaprabhu was so attracted by the devotion of Raghunath Das Goswami, he gave him his own Govardhan Shila that he had worshipped, that he had bathed with his own tears. Chaitanya Mahaprabhu se sentía tan atraído por la devoción de Raghunath Das Goswami que él mismo le dio su Govardhan Shila que él había adorado y que bañaba con sus propias lágrimas. I asked my spiritual master this spring in Mayapur. Yo le pregunté a mi maestro espiritual en Kartik. En el Kartik en Mayapur, about worshipping Shalagram and worshipping Govardhan. acerca de la oración de Shalagram y de Govardhan. And he mentioned that in the whole Chaitanya Charitamrita, there's only one mention of worshipping Govardhan Shila, and that's when Chaitanya Mahaprabhu gave the Govardhan Shila to Raghunath Das Goswami. And who is Raghunath Das Goswami? He's our Prayojana-acharya. He's the most elevated. So it's not something to be taken lightly that people post videos everywhere, and then everybody runs to Govardhan or to Gandaki and starts getting Shilas because they think that's the new. It's not a fashion. It's not a show. It's something very, very serious. Así que yo le pregunté a mi maestro espiritual acerca de este tema y él me dijo que en todo el Chaitanya Charitamrita solo se menciona una vez acerca de la oración de Govardhan, y es cuando Chaitanya Mahaprabhu se lo dio a Raghunath Das Goswami. Pero ahora, ¿quién es Raghunath Das Goswami? Raghunath Das Goswami es nuestro Prayojana-acharya, así que no es algo que se va a tomar a la ligera, no es simplemente que, como hacen hoy en día la gente que postean videos de adorando mucho a Shalagram Shilas, o que voy a Gandaki, o que voy a Govardhan y tomo Shilas de allí, no es algo que se va a tomar a la ligera. He said that there's nothing wrong if senior devotees worship
Govardhan or Shalagram, but it's not a fashion that anybody thinks, yeah, I need to get 5 of those and 10 of those. Yeah, give me 20, you know, like. Sí, así que está bien que un devoto mayor adore Govardhan o Shalagram, pero no es como una moda que sí, tengo 5 docenas, 2 docenas, dame una docena. No es así. Oh, he's got 30. I need to have 108, you know, or a few thousand. Sí, él tiene 30, así que yo tengo que tener 108 o 1000. No? So, okay, we had 2 questions here and then 3, and then we're closing up. Yes. Imagínate, en República Dominicana, estoy en un grupo que se llama Krishna Katha y le surge la pregunta a uno de los devotos de que si usted puede hablar, que casi nunca se ha escuchado, de Subhadra. ¿Quién es Subhadra? ¿De dónde nació Subhadra? Who is Subhadra? Where was she born? Where was she born? Well, did you read the Bhagavatam? ¿Leíste el Bhagavatam? They don't read Bhagavatam, right? Because... No leen el Bhagavatam, ¿verdad? Huh? No está en español todavía. Todavía no está en español. Ah. Well, but that's right in the beginning, you know. Prabhupada translated that. Pero Prabhupada lo traduce en el principio. She's the younger sister of Krishna. Ella es la hermana menor de Krishna. Yeah, Yogamaya. Es Yogamaya. Todo el mundo lo sabe. You read the Bhagavatam, it's all there. Ella es la hija de Rohini. Yeah. Y es la hermana de Balaram y media hermana de Krishna. Yeah. Okay. Of course, there's a lot of mystic, you know, events in that story. Por supuesto, hay muchos eventos místicos en esa historia. But you read the Bhagavatam and the Acharya's purports and you'll understand. Pero lean el Bhagavatam y los significados de los acharyas y van a entender. Ella es una de las 16 yoga mayas. Ella es un... Okay. Sí, madre. Hare Krishna. Gracias, Maharaj. Muchas gracias por su clase. Primero que todo, ha sido bien nectaria. Bueno, en cuanto al manejo, a la relación del tatua, más allá del protocolo, la etiqueta que uno debe llevar al relacionarse con los devotos y con todos, ¿cómo uno logra realmente ver al maestro espiritual como una persona trascendental? O sea, no como una persona ordinaria, ¿sí? ¿Cómo Sí, verlo? Tenemos respeto. Sí, es simple, es simple. We should see the spiritual activities of the spiritual master, not his physical activities. Otherwise we think, oh, he sleeps, he eats, you know, he may have other, you know. Go to the bathroom. What? Yeah, so... Sí, así que debemos ver las actividades. Para hacer esto tenemos que ver las actividades espirituales del maestro espiritual, no enfocarnos en sus actividades materiales, que él come, que él duerme o que tiene que ir al baño. You have to see the spiritual activities of the spiritual master. Tienes que ver las actividades espirituales del maestro espiritual. Then you develop the right type of attitude, the right type of mood. Entonces puedes desarrollar la actitud apropiada, el humor apropiado. That's why it says that we should not too intimately associate with the spiritual master, because otherwise familiarity breeds contempt. We may think like, oh yeah, he wears glasses, you know, and sometimes he misquotes a verse or he things like that, which are externals. Así que por eso no se recomienda que uno se asocie íntimamente con el maestro espiritual en exceso, debido a que la familiaridad trae consigo desdén. It's better to keep a respectful distance. Better to keep a respectful distance. Es mejor mantener una distancia respetuosa. Not paranoid, no paranoica, but also not overly friendly and familiar. Pero tampoco extremadamente amistosa y familiar. One devotee ran up to Prabhupada and embraced him, and Prabhupada just stood there and he said, "This is not required." Así que en una ocasión un devoto corrió a donde estaba Srila Prabhupada y lo abrazó, y Prabhupada se quedó allí quieto, y luego Prabhupada le dijo, eso no era requerido. So it's not that we have to, do what seems popular in our culture.
Así que no es You're que following Vaishnava culture. Así que no es que tenemos que hacer lo que es bien visto en nuestra cultura, sino tenemos que seguir la cultura Vaishnava. But of course, Prabhupada would go on morning walks and we say good morning to people who were there, and he would sometimes shake a hand, and because he knew how to relate to people. Y por supuesto, Srila Prabhupada iba en caminatas matutinas, saludaba a la gente, le daba la mano, porque él sabía cómo relacionarse con la gente también. But he would not compromise his principles. Pero él no comprometía sus principios. Yes, last one. Yes. In the purport, Srila Prabhupada mentions that it's very difficult to begin to perform devotional service if we relate with women and wealthy people, materialistic people. So nowadays we see that even the devotees, they are not following proper etiquette with the opposite sex, especially because most of the devotees are grihastas, and there is some kind of talk that if I am a grihasta, I have license to relate with women freely. I mean, not intimately, but to have friendship with other women and have a social life and all these things. So maybe you can mention something about that. That's a big topic. I will translate. Entonces, yo le estoy preguntando a él de que si puede mencionar algo respecto al significado. Prabhupada dice que si uno se relaciona con personas mundanas o con mujeres, uno no puede empezar a ejecutar servicio devocional. Entonces le estoy preguntando de que incluso dentro de la sociedad de devotos, hoy en día uno ve que ya no existe esta cultura y que los devotos se relacionan abiertamente con el sexo opuesto, no íntimamente necesariamente, pero sí como amistosamente. Yeah, I've seen the Gangsta devotee hugging other ladies. Yeah, no, that's not appropriate. It's inappropriate. And the problem is we're not reading Chaitanya Charitamrita. We don't know what proper culture is. So we think, oh yeah, Latino culture or gringo culture or, Ruski or whatever. But that's not, it may be cool there, but it's not our culture. Sí. We're following Así Vaishnava culture. que Maharaj estaba mencionando que incluso vemos que a veces los devotos se abrazan a otras mujeres o cosas así. Entonces Navinanira Prabhu dice, sí, eso pasa porque no leemos Chaitanya Charitamrita, no sabemos cuál es la cultura apropiada, ¿sí? No necesariamente estamos interesados en lo que es cool en Rusia o aquí o allá, sino que tenemos que aprender Vaishnava. We see from our culture, when the wives of Krishna got together and they were sharing about how Krishna married them, then they were embracing each other and they were very intimate, but amongst themselves, not with men, not with outsiders, but it was appropriate. Yeah. Así que podemos ver en Bhagavatam cuando las esposas de Krishna se juntaron y empezaron a hablar entre ellas de cómo ellas se habían casado con Krishna. Entre ellas mismas se abrazaban y compartían íntimamente, pero ella era en privado, no era con otros hombres o con personas externas. And the same way, in when the men would meet, when there are seniors, there is respect, and when there is equality, then there is embracing, and when there's juniors, then there is showing kindness and affection. So there are different types of. It's not like, oh yeah, we're all equal, let's just hang out. Sí. Así que, por ejemplo, cuando hombres se encuentran entre ellos, ¿no? Si se encuentra uno a alguien mayor, uno le ofrece sus respetos. Si se ofrece a alguien que está en la misma posición que uno puede abrazarlo, o si es alguien menor, uno le puede ofrecer como su cariño, su misericordia. Now, if the spiritual master or a senior Vaishnava, they Visharam Basaka, they extend themselves in a very friendly way, then we should accept that as their kindness, as their mercy, but we cannot demand that. Oh, why is my guru not hanging out with me and just playing buddy? Why is this not happening? And I'm not sure, is he really my guru? Does he really care about me? No, es un maestro espiritual. Is the spiritual master. He's my teacher, Así que si en alguna ocasión el maestro espiritual llega a ofrecernos su abrazo o alguna muestra de cariño cercana, nosotros debemos aceptarla como su misericordia, pero no es que el maestro espiritual siempre tiene que ofrecerla ese mismo trato, y si no lo hace, entonces yo me voy a empezar a preguntar si realmente esta persona es mi maestro espiritual o qué está pasando allí.
At the end of the last encounter I had with my guru, at the end, we were discussing different things. I said, you know, I only go to places where I'm not invited. Y la última vez que yo me encontré con mi maestro espiritual, estábamos discutiendo algunos puntos y yo le dije, yo solamente voy a los lugares donde yo no soy invitado. And he looked at me like, Y él me miró como, what? ¿qué? And I said, it's a joke. Yo le dije, es una broma. And he said, let me think about this joke before I respond. Y él me dijo, déjame pensar acerca de esa broma antes de que te responda. And I realized, don't try to joke with the spiritual master Y yo realicé, no trates de bromear con el maestro espiritual, because it's not appropriate. porque no es apropiado. If he extends himself in friendship, we should appreciate that, but we should still keep the respect and the formality of you know, Bien, entonces, proper behavior. entonces, si el maestro espiritual se extiende a nosotros en una actitud muy amigable, nosotros debemos aceptarla, pero aún así nosotros debemos mantener como un humor de respeto. Now, sometimes, if you're serving Guru, it may be very close. You have to physically serve the spiritual master. Y a veces You have to always keep the proper attitude, the proper respect. Y a veces estamos sirviendo al guru y por supuesto es una relación cercana donde tienes que servir al guru físicamente, pero aún así debemos mantener una actitud respetuosa. And that is developed when we serve in cooperation with humility. Y esto se desarrolla cuando servimos en cooperación y con humildad. And Krishna will give us the intelligence to behave appropriately. Y Krishna nos dará la inteligencia para comportarnos apropiadamente. Otherwise, you'll slip up and you say things or do things where you like later on, oops, you know. De otra manera te resbalarás y dirás otras cosas que tal vez no eran muy apropiadas. Shri Chaitanya Charitamrita ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Gaur Bhaktavinda ki, Jai. Nitai Gaur Premanandi, Hari Hari Bol. Shri Ratha Yatra Maha Mahotsav ki, Jai. Jai. Su gracia no hay Nira Prabhu ki. Gaur Bhaktavinda ki, Jai. Jai. Hari Bol. Hare Krishna. Okay, we survived. Free gift, free microphones. Thank you.